Bueno, vamos a hablar ahora de las leyes de Newton y modelos de fuerza, ¿no? Eh, Estuvimos hablando de movimiento, de lo que en general se llama la cinemática, que es el estudio del movimiento de los cuerpos. Cuando hablamos de movimiento nos referimos, empezamos con dos conceptos que son el tiempo y el espacio. Eso es lo que nos da la posibilidad de pensar en un cambio en el espacio, cambio temporal en el espacio, que bueno, lo llamamos velocidad, y que es un vector. Y, y bueno, y ahora lo que vamos a hacer en esta clase es empezar a pensar en qué interacciones son las que generan cambios en la velocidad o en lo que vamos a llamar cantidad de movimiento. Es decir, vimos dos tipos de movimiento, MRU y MRV. MRU en el cual la velocidad no cambia, el movimiento es rectilíneo, y MRV en el cual el movimiento es rectilíneo pero la velocidad varía con una aceleración constante, es decir que el cambio de la velocidad es constante. Y ahora lo vamos a relacionar directamente con las interacciones que hace el entorno sobre el objeto de estudio. Vamos a decir, si un objeto del entorno le hace una interacción que vamos a llamar en este contexto fuerza, una fuerza al objeto de estudio, puede cambiar su variable de estado, que es la velocidad, ¿no? Bien, no toda interacción es fuerza, porque después vamos a ver otro tipo de interacciones que vamos a darles otros nombres. Bueno, un ejemplo, una persona empuja un changuito con velocidad constante en un supermercado y en línea recta. Entonces, bueno, uno empezaría con las herramientas metodológicas que mencionamos siempre, ¿no? Establezca cuál es el objeto de estudio, el carrito, qué es lo que quiere conocer del objeto de estudio y cómo va a describirlo. Bueno, en el marco de la cinemática va a ser la posición y la velocidad. Esas van a ser las variables de estado del objeto de estudio en ese marco. Si nosotros queremos estudiar otra cosa del carrito o en otro marco teórico, podrían ser otras las variables de estado, como la temperatura, no sé. Pero bueno, en este caso nosotros queremos, o el volumen, queremos conocer del objeto de estudio en este marco en el que estamos, su movimiento. Entonces vamos a dar su posición, su velocidad. Esas serían las variables de estado del objeto de estudio. Y después, ahora en este contexto, nos va a empezar a interesar el entorno con el cual interactúa. ¿Cuál va a ser el entorno? El piso, si una persona lo está empujando, la tierra, porque este carrito está en la tierra, ¿no? Y después, bueno, vamos a hacer una vez que pensamos esas interacciones, les ponemos nombre. Por ejemplo, la interacción que hace la tierra sobre los objetos la llamamos peso. Podemos realizar un gráfico de la trayectoria y de la posición como función del tiempo. Primero, son cosas distintas, ¿no? De la trayectoria, podría ser una trayectoria recta en un mapa visto desde arriba, y de la posición como función del tiempo, una posición que va aumentando de manera lineal con el tiempo porque la velocidad es constante, ¿no? Hasta ahora esto estuvimos viendo. Bueno, ¿qué sucedería si el changuito no tuviera nada de rozamiento? ¿Qué sucedería si el changuito estuviera en el medio del espacio lejos de cualquier planeta? Bien, si estuviera en el espacio lejos de cualquier planeta, es decir, lo que estamos pensando es, si no hubiera interacciones sobre el carrito, esperamos que el carrito mantenga su estado de movimiento. Su estado de movimiento no es que esté quieto, sino que tiene velocidad constante. Es decir, en este marco nosotros pensamos, puede haber objetos que se muevan a velocidad constante si no hay interacciones sobre ellos, ¿sí? Bien, y si la suma de interacciones es cero, también va a tener velocidad constante. Por ejemplo, si no hubiera nada de rozamiento, tendríamos dos interacciones, una la que hace la tierra sobre el changuito, que le empuja hacia abajo, digamos, lo tira hacia abajo, y otro que hace el suelo sobre el changuito, que lo empuja hacia arriba, y esas dos interacciones, ninguna de las dos lo empuja hacia el costado, al changuito, ni si no hay rozamiento, ninguno lo frena, mantiene su velocidad constante. Entonces, bueno, esto es interesante porque, bueno, muchas de las cosas que se preguntaba Galileo acerca del movimiento de los objetos, Galileo se preguntaba si es posible que un objeto se mueva con velocidad constante a pesar de que no haya una fuerza ejercida. Y se responde que sí, que los objetos, a pesar de que no haya fuerzas ejercidas sobre ellos, se pueden mover con velocidad constante y que mantienen esa velocidad si no hay fuerzas que,
que lo obstruyan, ¿no? Si no hubiera rozamiento. Entonces empiezan a hacer este tipo de experiencias mentales, ¿no? De pulir, sí, ¿y qué pasa si no hay rozamiento? Una experiencia mental, ¿no? Porque es imposible en la realidad, ¿no? O en nuestro cotidiano. Bien, las herramientas metodológicas que vamos a utilizar, como veníamos hablando, son en generar un diagrama de interacciones. Primero un diagrama de la situación, que puede ser un dibujo, para entender de qué estamos hablando. Después un diagrama de interacciones donde voy a elegir quién va a ser mi objeto de estudio y los objetos del entorno. Esto empieza a ser muy importante en dinámica, donde nosotros nos vamos a meter con las interacciones que hacen que cambie la posición y la velocidad del objeto de estudio. Entonces acá va a ser importante este tipo de diagramas, en donde, por ejemplo, en el carrito pondríamos carrito como objeto de estudio, entorno 1 tierra, entorno 2 piso de supermercado, podría ser. Esto es lo que llamamos diagrama de interacciones. Y bueno, y tiene una flecha doble porque tanto el piso del supermercado actúa sobre el changuito como el changuito sobre el piso del supermercado, tanto actúa la tierra sobre el changuito como el changuito sobre la tierra. Tiene que ver con la tercera ley de Newton que vamos a hablar en un rato. Después uno podría hacer un diagrama de cuerpo libre, que es lo que en general ustedes conocen, que sería el objeto de estudio lo grafico como un puntito, en general en el origen de coordenadas, y pongo flechas que representan fuerzas, como una flecha hacia abajo, que es la que va a ser la tierra sobre el changuito, y una fuerza hacia arriba, que es la que va a ser el piso sobre el changuito. En general, les vamos a decir que hagan todo esto. Para hacer un diagrama del cuerpo libre ya necesito poner un sistema coordenado, así que acá no lo dice, pero acá por acá necesitaríamos un sistema coordenado, un marco de referencia, sistema de coordenadas. Después, si el objeto se mueve, puedo graficar una trayectoria, como en el caso del changuito, y una gráfica de función de posición en función del tiempo. Esto sería como hacer un análisis de movimiento completo, ¿no? Desde las interacciones hasta el movimiento del objeto. Bueno, el changuito 2. Para hacerme una broma, mi hermano me empuja un changuito vacío hacia mí. ¿Cómo hago para frenarlo? Entonces estamos viendo, ¿no? El changuito. Me empuja un changuito vacío hacia mí. Supongamos que no hay rozamiento, o que el rozamiento no llega a frenarlo, ¿no? El changuito viene hacia mí, tiene una velocidad, supongamos que llamamos positiva, ¿no? Que ponemos un sistema de ejes en el cual esa velocidad es positiva, viene hacia mí. ¿Cómo hago para frenarlo? Interactúo con el changuito, ¿no? A esa interacción la llamamos fuerza. Esa interacción, que es una fuerza, es una magnitud vectorial, es decir, yo para frenar al changuito le tengo que hacer fuerza hacia una dirección determinada. Si lo empujo hacia el costado no lo freno, lo hago tambalearse en todo caso, pero no lo freno. Para frenarlo me tengo que poner enfrente y hacer una fuerza en contra de la velocidad que tiene, es decir, en los términos en los que nosotros veníamos trabajando de aceleración, es acelerarlo en una dirección opuesta a la velocidad que tiene. Eso sería frenarlo, ¿no? Sería realizar que su velocidad cambie, vaya a cero. Significa que yo lo que le estoy haciendo es una aceleración en contra del movimiento inicial que tiene. Pero yo no le hago una aceleración, sino que le hago una fuerza. Una aceleración es lo que provoco en el carrito para hacerle una fuerza. Esa es la idea dentro de lo que nosotros llamamos dinámica, es que yo le hago una fuerza hacia donde quiero que se acelere. Si quiero que se desacelere, le hago una fuerza en contra de la velocidad que tiene. Si quiero que se acelere para la derecha, le hago una fuerza hacia la derecha. Entonces estamos uniendo la aceleración con la fuerza. ¿Y por qué la aceleración? Porque yo quiero que cambie su velocidad. Por ejemplo, está quieto, su velocidad es cero, quiero que cambie su velocidad. Para que cambie su velocidad le tengo que hacer una fuerza, y esa fuerza genera una aceleración, es decir, genera un cambio de su velocidad. Bien, ¿qué sucedería si el changuito, en vez de estar vacío, estuviera repleto con latas y botellas de cerveza? Bueno, en ese caso, si yo quiero frenarlo, aunque tenga la misma velocidad inicial, si yo quiero frenarlo, voy a tener que hacer más fuerza. Entonces vemos que esta fuerza no solo tiene en cuenta cuánta aceleración quiero lograr, sino que también tiene en cuenta cuál es la masa de lo que yo quiero desacelerar o acelerar. Entonces acá aparece este concepto de masa,
que, que va a mediar, va a ser de mediación entre la fuerza que yo estoy haciendo y la aceleración que estoy generando en el objeto de estudio. Bien. Y como vemos, ¿no? ¿Cómo se relaciona la fuerza con el movimiento? La fuerza genera una aceleración, la fuerza externa genera en el objeto de estudio una aceleración en la misma dirección que la fuerza. Bien. Bueno, esto lo vamos a pasar por arriba, pero bueno, hace referencia a eso. Dos objetos, un mosquito y un camión que se mueven supongamos que tuvieran la misma velocidad, tienen una diferente cantidad de movimiento, porque la cantidad de movimiento tiene relación con la masa. Es decir, aparece la masa ahí, la masa es distinta. Por más que tengan la misma velocidad, me va a costar mucho más frenar un camión que frenar un mosquito, por más que tenga la misma velocidad. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que a la hora de empezar a pensar en interacciones, no nos alcanza con el modelo de partícula, sino que además tenemos que saber la masa del objeto de estudio. Entonces, acá va a aparecer el modelo de partícula con masa, porque esa masa me va a decir qué tan fácil o difícil va a ser cambiar su movimiento. Bueno, eso lo he dicho acá, ¿no? En el marco de la cinemática, el modelo que nosotros estábamos usando era el modelo de partícula, porque era una partícula en un mapa, y las variables de estado eran la posición, la velocidad, la aceleración. La pregunta que responde la cinemática es cómo se mueve. Se mueve en línea recta, se mueve con velocidad constante, se mueve con aceleración constante. En el marco de la dinámica, el modelo es el modelo de partícula con masa, porque la masa es importante para pensar cómo media la interacción con la aceleración. Es importante la masa porque no va a ser lo mismo querer acelerar. No va a ser lo mismo empujar una moto, empujar una bicicleta o empujar un camión. Si yo quiero que logren una velocidad de 5 metros por segundo o de 1 metro por segundo, no va a ser lo mismo empujar una camioneta, empujar una bicicleta o empujar a una persona con patines. O sea, mientras menor masa, más fácil va a ser que menos fuerza voy a tener que hacer para acelerarlo. Y la variable de estado va a ser la cantidad de movimiento, que es todavía no la definimos, pero la variable de movimiento es la masa por la velocidad. Es un vector que es la masa por la velocidad, que tiene información no solo de la velocidad sino de la masa. Esa va a ser nuestra variable de estado. O sea, la variable de estado en cinemática podríamos decir que la velocidad y su cambio es la aceleración. Y en el marco de la dinámica, la variable de estado va a ser la cantidad de movimiento, que es la velocidad por la masa, donde aparece la masa por esto de que no es lo mismo, porque nos empezamos a preguntar acerca de por qué se mueve, y ahí van a aparecer las interacciones. Y a la hora de pensar las interacciones, es necesario meter la masa. Bueno, vamos a nombrar un poquito de las tres leyes de Newton, como están escritas en sus principios matemáticos de filosofía natural. La primera ley que tiene escrita ahí, que dice: todo cuerpo continúa en su estado de reposo a movimiento uniforme en línea recta, a menos que se le aplique una fuerza neta. ¿Qué significa una fuerza neta? Significa suma de fuerzas distinta de cero, ¿no? Eso es neta, es toda, que la suma de todas las fuerzas es distinta de cero. Es decir, un movimiento rectilíneo uniforme se da en un objeto que, o una de dos, o no interactúa con nada, o la interacción neta que tiene es cero. Que no interactúa con nada sería el carrito en el medio del espacio. Que la fuerza neta sea cero sería el carrito en el supermercado, que tiene una fuerza hacia arriba, una fuerza hacia abajo, se compensan y sin fuerza de rozamiento. Sin rozamiento, el carrito seguiría un movimiento uniforme en línea recta con velocidad constante. Esa es la primera ley, ¿no? Que aparece en el libro. Nosotros probablemente ustedes encuentren que se llama primera ley a la necesidad de que haya un marco de referencia inercial. Por ahí lo mencionamos después pero bueno, es así como está escrita su primera ley. Después vamos a meternos con lo del marco de referencia inercial, que es también como va a aparecer la primera ley en algunos libros y en algunos desarrollos. Bien, la segunda ley de Newton, estas tres leyes obviamente llevó muchísimo tiempo y las estamos tirando como si fueran, pero bueno,
las vamos a explicar con más detalle. La segunda ley de Newton dice que la suma de las fuerzas, o la fuerza neta, es igual al cambio en el movimiento. Es decir, la fuerza neta me va a decir cómo va a cambiar el movimiento. Si hay una fuerza neta hacia la derecha, va a haber una aceleración hacia la derecha. ¿Y por qué cambio en el movimiento? Justamente la variable que representa el cambio en el movimiento es la aceleración. Recordemos, ¿no?, que acá nos estamos metiendo con la derivada de la velocidad, donde la derivada representa la tasa de cambio. Entonces una fuerza que va a generar un cambio en la velocidad. Nos va a decir cómo es la tasa de cambio. Mientras mayor fuerza, mayor tasa de cambio. Bien. Y la tercera ley de Newton dice que si uno quiere realizar una fuerza sobre un objeto, ese objeto va a realizar una fuerza sobre uno. Es decir que las fuerzas, siempre que haya una fuerza en un objeto A hacia un objeto B, va a haber una fuerza en un objeto B hacia un objeto A. Es decir, hay una interacción. Las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en direcciones opuestas. Si yo quiero empujar la pared, voy a sentir que la pared me empuja a mí. Bien, esa es la tercera ley de Newton, la llamada también acción y reacción, aunque no es que una viene primero y la otra después, sino que son vienen las dos juntas, es una interacción entre dos objetos. Por eso aparecían también las flechitas dobles acá. ¿Sí? No hay manera de que el piso interactúe con el carrito sin que el carrito interactúe con el piso. Entonces, si nosotros a la hora de pensar en el carrito vamos a ver una fuerza que hace el piso sobre el carrito, a la hora de analizar el piso vamos a ver una fuerza que hace el carrito sobre el piso. Estas fuerzas de interacción o par interacción siempre están en objetos distintos. Es decir, uno podría pensar que acá hay una fuerza que el piso hace sobre el carrito, y en el piso va a haber una fuerza que el carrito va a hacer sobre el piso. Siempre están en cuerpos distintos. Bien. Bueno, la primera ley de Newton dice: todo cuerpo permanece en su estado de reposo, movimiento rectilíneo uniforme, a menos que otros cuerpos actúen con fuerzas en él, ¿no? Y entonces lo que vemos, por ejemplo, en este chico que anda en patineta, es que hay una fuerza externa que actúa sobre la patineta, pero sobre él no. Sobre él no, y él sigue de largo, es decir, sigue con el mismo movimiento que tenía. Lo que estamos diciendo es que si no hay fuerzas aplicadas sobre un objeto que se mueve, va a mantener, que se mueve con velocidad constante, no hay fuerzas aplicadas, van a seguir teniendo un MRU, un movimiento rectilíneo con uniforme, con velocidad constante. A menos que algo lo frene, ¿no? Este chico que está acá, luego se va a frenar con el rozamiento del piso, bueno, de alguna manera, o fuerza que va a hacer con la mano, qué sé yo, se va a frenar. Bien, ¿por qué esto es importante? Estas cosas se las preguntaba Galileo, porque tenía cierta oposición con el pensamiento de la teoría aristotélica acerca de los movimientos. Después nos vamos a meter más con esto, pero digamos que este desarrollo es un desarrollo que llevó mucho tiempo, que uno de los primeros en ponerle el ojo de manera más profunda es Galileo. Y bueno, Newton sintetiza sus ideas, ¿no? Acá Galileo pensaba, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, hay un objeto, una pelota que cae desde un mástil de un barco que se está moviendo. Entonces, una persona que está arriba de un barco, que se mueve con velocidad constante, ve que esta pelota cae del mástil y bueno, cae al pie del mástil. Para esta persona es natural eso, porque si esto se mantiene con una velocidad constante, no hay fuerzas aplicadas en esta pelota horizontalmente, y si inicialmente está en reposo horizontalmente, se va a caer y va a caer verticalmente. O sea, una persona que está dentro de un barco lo que ve es que el objeto cae verticalmente y le parece razonable y le parece natural que caiga hacia abajo. Sin embargo, si una persona mira desde afuera y este barco se está moviendo con cierta velocidad hacia la derecha, la pelota no hace un movimiento rectilíneo hacia abajo, sino que describe una parábola y cae efectivamente mismo. O sea, lo que ve es lo mismo que la persona que está dentro del barco, ve que la pelota cae abajo del mástil, pero para una persona que está afuera
esta pelota se movió, cuando estaba en el aire, se movió con la misma velocidad con la que venía. Es decir, venía con una velocidad hacia la derecha, se movió con esa misma velocidad, mantuvo esa velocidad hacia la derecha. Esa es la idea, de continuar en su estado de reposo. ¿Por qué? Porque no hubo ninguna fuerza que le hicieran hacia el costado. Entonces, si inicialmente venía arriba del barco con cierta velocidad, ¿no? Esto es lo mismo que si uno, qué sé yo, se quiere salta desde arriba de un tren en movimiento, ¿sí? Sigue con el mismo movimiento que venía. Por eso se puede lastimar, digamos. Porque no es que salta y está quieto instantáneamente, sino que todo su cuerpo sigue con el mismo movimiento con el que venía. Y esto está bueno porque esto, por ejemplo, en una época se decía, bueno, si la Tierra se mueve, uno debería ver que cuando cae algo, no cae efectivamente en el mismo lugar, en el piso. Uno tira una pesa de una torre, una piedra, y si la Tierra se mueve, entre que está en el aire, la piedra tendría que caer, en vez de caer en el piso, tendría que caer un poco más corrido, porque la Tierra se movió. Y bueno, y esta primera ley lo que viene a decir es no, porque inicialmente esa piedra que estaba arriba de la torre se estaba moviendo con la misma velocidad con la que se estaba moviendo todo arriba de la Tierra. Y esa velocidad no la va a perder. A menos que haya una fuerza hacia el costado, no la va a perder esa fuerza, esa velocidad. Entonces está como para... esta ley explica por qué, a pesar de que la Tierra se esté moviendo, no observamos que cuando tiramos algo hacia arriba se vaya para el costado. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque lo que tengo en la mano se está moviendo con la misma velocidad con la que se mueve todo, y esa velocidad no la pierde. ¿Sí? Es importante porque esto era uno de los por qué se decía que la Tierra no podía ser que se estuviera moviendo. Y la manera de explicarlo, o la manera de evidenciarlo, es con el barco, porque efectivamente uno ve que la pelota que se lanza desde arriba del mástil no cae al costado, sino que cae abajo del mástil. Entonces viene esa pelota, mantiene el mismo movimiento que tenía cuando estaba en el barco, a pesar de estar en el aire. ¿Sí? Un ejemplo de la primera ley: estoy arriba de un tren con un globo, entonces tiro el globo para arriba, el tren arranca, el globo está en el aire, no hay viento, no hay nada. ¿Yo qué veo? Veo que el globo se va para atrás. Bien, veo que el globo se va para atrás. No pienso yo, bueno, hay algo que lo está empujando para atrás. Pienso, no, el tema es que yo me estoy yendo para adelante, yo estoy yendo hacia adelante, y por eso veo que el globo se va hacia atrás. ¿Se entiende? Pero, ¿por qué está bien y entiendo que el globo se vaya hacia atrás? Porque yo pienso, no hay nada interactuando con el globo, está ahí en el medio del... No hay nada, no hay nadie que lo esté agarrando, no hay nadie que le esté haciendo una interacción, se va a mantener en ese lugar. Si está quieto, se va a mantener quieto. Esa sería la primera ley, ¿no? Bien. O sea, si está en el medio del aire, no interactúa con nada, no debería haber fuerzas, debería mantener su estado de movimiento. Y su estado de movimiento, en ese caso, es de reposo. Bien. Bueno, vayamos... ahí explicamos un poquito la primera ley, pero es algo que nos va a seguir... vamos a seguir contando porque no es fácil, no es algo sencillo. Vamos a la segunda ley. La segunda ley lo que dice es que las fuerzas producen, las fuerzas que son las interacciones que el entorno hace sobre el objeto de estudio, producen un cambio en la variable de estado. Y la variable de estado en este caso va a ser la cantidad de movimiento, que es la multiplicación de la masa por la velocidad. Esto es un vector que tiene la misma dirección que la velocidad, pero está multiplicado por la masa. Bien, esta es la definición de la cantidad de movimiento. El vector es P minúscula. Y bueno, y esta es la variable de estado en el caso de la dinámica, porque ya les decimos, no es lo mismo interactuar con un carrito vacío que con un carrito lleno. Entonces la masa aparece como una mediación. ¿Como mediación de qué? ¿Qué sería la masa para nosotros? Bueno, sería como... nos va a costar más cambiar el movimiento de algo que tiene más masa. Esa sería como la idea de masa. De hecho,
Esa es la idea de masa que hoy en día tenemos, ¿no? Esto es como está escrito en el libro de Newton. Dice: primera ley, todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser en tanto que sea obligado por fuerzas impresas a cambiar su estado, que es lo que decíamos recién, ¿no? En los principios matemáticos de la filosofía natural. Fíjense que está bien claro acá. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, un objeto puede estar o en reposo o moviéndose con velocidad constante sin que haya fuerzas aplicadas, o con fuerzas aplicadas igual al cero, o sea, con la suma igual a cero. Bien, acá tendría que decir obligado por fuerzas netas, ¿no? Bien, esa es la primera ley. Bueno, y la segunda ley de Newton es la que dice, bueno, la variación en el estado de mi objeto de estudio está dado por fuerzas externas. Entonces vamos a quedarnos, esta que está acá abajo sería la forma que más se conoce, la segunda ley de Newton, ¿no? Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Qué es lo que vemos acá? Del lado izquierdo vamos a sumar, este sigma mayúscula significa suma, sobre i, y va a sumar sobre todos los objetos del entorno. Es decir, esto que son todas las interacciones que hace el entorno sobre el objeto de estudio. Es decir, que vamos a tener una fuerza por cada una de las flechitas que tenemos acá. Por cada flechita que vamos a tener acá vamos a tener una fuerza. Las fuerzas de los objetos del entorno que interactúan con nuestro objeto de estudio. Y decimos, la suma de todas las interacciones es igual a la masa por la aceleración, donde la aceleración es el cambio en la velocidad. Entonces estamos diciendo que esto podríamos decir, para cambiar la velocidad de un objeto tenemos que hacerle una fuerza neta. Podríamos decir, una suma de fuerzas netas va a generar un cambio en la velocidad del objeto de estudio, ¿no? Podríamos decirlo de esa manera. Y este no es un igual físico del estilo 2 más 2 son 4, porque está relacionando dos cosas de distintas partes del universo, ¿no? De este lado tenemos el entorno y de este lado tenemos el objeto de estudio. Entonces, quizás si podemos modelar las fuerzas y conocer las fuerzas, vamos a poder saber previamente cómo se va a mover nuestro objeto de estudio, o si sabemos cómo se mueve nuestro objeto de estudio, podemos sacar conclusiones acerca de las fuerzas que le estamos aplicando. ¿Se entiende? Eso es lo que nos permite esta ecuación, relacionar la suma de las interacciones del entorno con un cambio en la variable del objeto de estudio. Y la variable del objeto de estudio que cambia, la aceleración nos muestra un cambio de la velocidad, es la velocidad lo que cambia, ¿no? O sea, la suma de fuerzas, una fuerza neta, una suma de fuerzas distinta de cero va a generar un cambio en la velocidad, ¿no? Ahora, ¿por qué está escrita de esta manera la segunda ley de Newton acá arriba? Porque en realidad una suma de fuerzas va a cambiar la cantidad de movimiento. En el caso en que la masa es constante, cuando uno hace la derivada de esto, porque es la derivada de la masa por la velocidad, como la masa es constante puede salir afuera de la derivada y queda m por a. Pero esto es más general. Es decir, ¿en qué caso utilizaríamos esto? En el caso de algo que estuviera perdiendo, cuya masa no es constante. Por ejemplo, en un cohete que está perdiendo masa, por ejemplo, o si nuestro carrito tuviera fideos y los fideos se fueran cayendo, uno no podría utilizar y que le dé correctamente esta ecuación porque la masa no es constante, entonces tendría que utilizar esta ecuación, que no es fácil porque tendríamos que describir algo que está cambiando y cómo está cambiando, pero lo que sí es seguro es que ustedes se tienen que llevar de esto que estamos diciendo, es que la ecuación, si bien Newton la pudo haber escrito de esta manera, lo correcto es pensar que si la suma de una fuerza neta, lo que cambia es la cantidad de movimiento, no la aceleración. Es la aceleración solamente en el caso de que la masa es constante. Bien, fíjense, ¿no? Acá aparece derivada de p respecto de t, que es la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento es m por b. Si la masa es constante, sale afuera de la derivada y nos queda la derivada de b con respecto de t, que es la aceleración.
Los símbolos matemáticos pueden ser muy feos, pero D a dt representa tasa de cambio. Entonces lo que estamos diciendo es, la suma de las fuerzas nos van a decir cómo es la tasa de cambio de la cantidad de movimiento. Bien. Es eso nomás lo que hay que pensar, ¿no? La suma de fuerzas, la fuerza neta, nos va a decir cómo es la tasa de cambio de la cantidad de movimiento. Si hay una fuerza neta muy grande, la cantidad de movimiento va a cambiar mucho. Y como es vectorial, va a cambiar hacia la dirección en la cual apunta la fuerza neta. Si la fuerza neta apunta para allá, la cantidad de movimiento va a cambiar, su cambio va a tener la misma dirección. Bueno, en general nosotros vamos a utilizar, esto puede llegar a tener una, dos o tres coordenadas, la suma de fuerza igual a masa por aceleración en 3 dimensiones, y la podemos, es posible mirar eje a eje, es decir, mirar sumatoria de fuerzas en x igual a masa por aceleración en x, sumatoria de fuerzas en y. Acá en estas ecuaciones el vector no va, porque ya es una componente. El vector va en la de acá arriba, pero acá está mal, este vectorcito de arriba no va, porque ya es la componente. La componente x de la fuerza es igual a la masa por la aceleración en x, es decir, lo que estamos diciendo es que esta ecuación vectorial la podemos desarrollar en 3 ecuaciones, una para cada eje. ¿Sí? Que es en general lo que uno hace para que sea más fácil. Si se está moviendo en una sola dirección, ya está. Uso un solo eje. ¿Sí? Acá, por ejemplo, acá hay 2 personas moviendo para allá la caja. La fuerza neta va a ser la suma de esas 2 fuerzas. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, desde este punto de vista, la masa la podemos pensar como la propiedad de la materia relacionada con su propensión a seguir con el movimiento que tiene. Es decir, si algo es más masivo, va a ser más difícil cambiarle el movimiento. Bien, a mayor masa, más fuerza tendremos que hacer para cambiar su movimiento. Vamos a hacer un ejemplo en una dimensión. En este ejemplo nosotros conocemos la masa y la aceleración de una pesa. Sabemos que una pesa de 10 kilogramos está acelerada de 2 metros por segundo al cuadrado. Es decir, se está moviendo cada vez más rápida y su velocidad está aumentando a 2 metros sobre segundo, con aceleración 2 metros sobre segundo al cuadrado hacia la derecha. ¿Cuánto vale el resultante de las fuerzas aplicadas? Fíjense que yo lo que puedo obtener conociendo del objeto de estudio, estamos como a la derecha de la ecuación, conociendo la masa y la aceleración, no es una fuerza en particular, sino es la suma, la fuerza resultante. La fuerza resultante tiene que ser de 10 por 2, 20, y las unidades van a ser kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, que es newton. Es decir, la fuerza se mide en newton, que en MKS, en el sistema MKS metro kilogramo segundo, es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Me va a dar 20. ¿Sí? Pero la fuerza es un vector, entonces tiene que ser 20 hacia la derecha, porque tiene la misma dirección que la aceleración. ¿Bien? Entonces lo que estoy diciendo es que hay alguien o algo que le está haciendo una fuerza de 20 newton hacia la derecha para que esta pesa se acelere. ¿Bien? Bueno, es así como aparece la segunda ley en el libro de Newton. Dice, el cambio de movimiento, que sería nuestra aceleración, o nuestro cambio en la cantidad de movimiento, es proporcional a la fuerza motriz impresa, y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Es decir, que esta ecuación es una ecuación vectorial. Está diciendo eso, ¿no? Bien. Y la tercera ley de Newton, a ver, acá está escrita, la tercera ley de Newton dice, con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Fíjense que acá aparece esta idea de acción y reacción, pero en la misma frase dice, o sea, las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en direcciones opuestas. Habla de acciones mutuas. Con esto quiero decir que el mismo desarrollo de Newton, en su mismo desarrollo no lo piensa como una acción y reacción, sino que está pensado como algo que pasa al mismo tiempo. Dice, si alguien oprime una piedra con el dedo, también su dedo es oprimido por la piedra. Pero no es que primero el dedo oprime la piedra y después la piedra oprime el dedo. No ocurre algo primero y algo después, sino que es al mismo tiempo. Yo no puedo oprimir una piedra sin que la piedra me oprima el dedo.
¿sí? Y así lo piensa, así está descrito en el libro de Newton, ¿no? De esta manera. Entonces, bueno, la tercera ley, que es, nosotros más que acción y reacción la podemos llamar interacción, la ley de interacción, es que una fuerza es una interacción que ocurre entre dos cuerpos y vamos a llamar a esas fuerzas pares de interacción. Otra forma de pensarlo, las fuerzas siempre vienen de a dos y están, el par de interacción está en cuerpos distintos. Por ejemplo, la fuerza que el niño ejerce sobre la pared es del mismo módulo y sentido inverso a la fuerza que la pared le hace al niño. Bien. O acá aparece, la ecuación sería la fuerza que uno le hace a dos, el primer subíndice en general es el entorno y el segundo subíndice es el objeto de estudio. Esto se lee, la fuerza que uno le hace a dos es igual a menos la fuerza que 2 le hace a 1. Es decir, la fuerza que 2 como entorno le hace a 1 como objeto de estudio. Entonces, entre este y este nosotros cambiamos de objeto de estudio. Así que, ojo, que estas fuerzas de interacción siempre van a aparecer en objetos distintos, ¿sí? La fuerza que el piso me hace a mí hacia arriba va a ser contraria a la fuerza que yo le hago al piso hacia abajo. El objeto de estudio primero era yo y el piso era el entorno, y yo el cambio y digo va a ser menos la fuerza que yo como entorno le hago al piso como objeto de estudio. Es decir, estoy cambiando de objeto de estudio. Entonces, esto es importante porque nunca van a aparecer sumadas en las ecuaciones de la segunda ecuación de Newton, que es la suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Nunca va a aparecer un par de interacción, porque eso es para un objeto de estudio. Y el par de interacción está en objetos de estudio distintos. Entonces, ojo. Esto lo que quiere decir es no hay manera de empujar algo sin que eso me empuje a mí. ¿Sí? Es eso lo que significa. Empujen una pared, ¿qué sienten? Que la pared empuja a uno. ¿Por qué para nadar hacia adelante empujamos el agua hacia atrás? Bueno, porque yo empujo el agua hacia atrás. El agua es objeto de estudio, yo soy el entorno. Y según la tercera ley va a haber una fuerza que el agua va a ser hacia mí, que es inversa, que es hacia el lado contrario. Entonces si yo empujo el agua hacia atrás, el agua me va a empujar a mí hacia adelante. ¿Sí? Y cuando uno rema en un bote también lo mismo, ¿no? Entonces esa es la tercera ley de Newton, ¿no? La que dice que si yo empujo el agua hacia atrás, el agua me va a empujar a mí hacia adelante. Y esa es nuestra manera de nadar. O también de caminar, ¿no? Bien, entonces las leyes de Newton relacionan. Acabamos de resumir en muy poco tiempo y muy brevemente un montón de física que lo vamos a ver a lo largo de varios días. No es fácil, pero está bueno que ustedes ya tengan esto como material y que ya lo vayan pensando. Tenemos las tres leyes, ¿no? La segunda ley relaciona la suma de las fuerzas con un cambio en la cantidad de movimiento. Si la suma de fuerzas es cero, la cantidad de movimiento no cambia. Si la suma de fuerzas apunta para la derecha, la cantidad de movimiento va a tener un cambio con una aceleración, o sea, se va a generar una aceleración hacia la derecha. Bien. Después, la tercera ley de Newton dice que las interacciones siempre vienen de a pares. ¿Sí? Que nosotros, más que acción y reacción, lo vamos a llamar interacción o acción mutua. Bien. Es decir, que no hay forma de que un objeto A interactúe con el objeto B sin que el objeto B interactúe con el objeto A. Y que la fuerza que A le hace a B es menos la fuerza que B le hace a A. O sea que siempre viene de a dos, siempre es una interacción. La primera ley de Newton, como la vimos acá, dice si la suma de fuerzas es cero y la masa es constante, obtenemos movimientos con velocidad constante, lo que llamamos MRU. Por eso los vimos, ¿no? Bien. Bueno, y acá hay que ya estamos hilando más fino y tenemos que decir que la masa también tiene que ser constante, porque lo que se conserva si la suma de fuerzas es cero, lo que no cambia es la cantidad de movimiento. Entonces podría pasar que la cantidad de movimiento no cambie, que la suma de fuerzas sea cero, y que sí cambia la velocidad porque cambia la masa.
porque lo que no cambia es la masa por la velocidad. Entonces si la masa se reduce, la velocidad aumenta, que es lo que podría pasar en un cohete que va quemando combustible y va perdiendo masa, y entonces además de la aceleración que puede hacer el combustible, va a haber otro cambio de velocidad por una pérdida de masa, ¿no? Entonces, bien. Y después, bueno, y esto lo decimos, que es lo más complejo de entender, es que las leyes de Newton no siempre son válidas. En particular son válidas siempre, y nos vamos a interesar más que nada en la segunda, son válidas siempre que estemos en un sistema de referencia inercial. Vamos a hablar ahora de qué significa un sistema de referencia inercial. Pero bueno, popularmente, o por lo menos en la universidad, esto es más conocido como la primera ley es más conocida como esta idea de lo que significa un sistema de referencia inercial. Así que bueno, cuando uno dice primera ley, una cosa es la primera ley que escribió Newton y otra cosa es lo que en general uno encuentra en los libros cuando habla de primera ley, que es que para aplicar las leyes de Newton necesitamos que nuestro sistema de referencia sea inercial. Y vamos a hablar un poquito de eso. Es decir, no cualquier sistema de referencia, no cualquier marco de referencia es bueno para aplicar nuestras leyes de Newton. Bueno, entonces la pregunta que ustedes se pueden empezar a hacer ahora es, bueno, está todo bien con las fuerzas, ¿cuántas fuerzas hay? O sea, ¿cómo se describen esas fuerzas? Hoy en día en física, después de muchos desarrollos de física teórica, la física está, digamos, lo conocido son 4 fuerzas fundamentales que actúan a distancia: la fuerza gravitacional, la electromagnética, que las vamos a estudiar, las vamos a ver en la materia, y a nivel atómico y nuclear, la nuclear fuerte y la nuclear débil. La nuclear fuerte está relacionada con los núcleos atómicos. Estas son las fuerzas con las que se trabaja en física en general a distancia. Y bueno, y una fuerza que uno puede pensar que empuje o tirar con una soga. La física, al menos desde un punto de vista físico, de unificación de teorías, si uno mirara con un microscopio, mirara cada vez más cerca, encontraría alguna de estas fuerzas actuando. Es decir, la física piensa que estas son lo que llamaríamos las fuerzas fundamentales, son 4, pero las que vamos a trabajar nosotros son más, son estas que están acá. Quizás la que más conocen ustedes es la fuerza peso, menos m por g en la dirección vertical. Menos significa que va hacia abajo, es la masa por la constante gravitacional 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y este es el peso, la fuerza. ¿Qué sería esta fuerza? La fuerza que hace la Tierra sobre un objeto de estudio de masa m. Una fuerza gravitacional entre dos cuerpos masivos. Esto lo vamos a estudiar la clase que viene, en la próxima entrega. Una fuerza de contacto, fuerza de rozamiento estática y dinámica, y fuerza elástica de un resorte. Estas son las fuerzas que vamos a trabajar en la materia, es decir, esas fuerzas las vamos a modelar, o una de dos, o se las vamos a dar, le vamos a decir, haz una fuerza de 20 newton para tal dirección, o para modelar una fuerza van a necesitar alguna de estos modelos, ¿no? Para decir cómo actúa un objeto de estudio sobre otro, van a necesitar alguno de estos modelos serían modelos de interacciones, ¿no? Bueno, un ejemplo de cómo utilizamos la segunda ley de Newton, en general, bueno, sería como el camino que vamos a hacer. Soltamos una manzana desde 1 metro de altura, ¿cómo será su movimiento? Entonces, primero, decimos cuál es el objeto de estudio, la manzana. El entorno, mientras está en el aire, interactúa con la Tierra. Y vamos a suponer que la interacción con el aire la despreciamos. ¿Cuál es el modelo? Partícula con masa. ¿Cuál es la variable de estado que nos interesa? La velocidad. Después hacemos un diagrama de interacciones. Dijimos que solo vamos a hacer que interactúa con... a ver si está acá. No. Vamos a hacer de cuenta que solo interactúa con la Tierra. Entonces, ¿cómo llamamos a esa fuerza? Peso.
¿Y cuánto vale? Menos m por g en inversor. Es decir, si la masa de la manzana son 200 gramos, vamos a poner 200 gramos o 0,2 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Hacemos la multiplicación, le ponemos el menos en inversor y esa es la fuerza. Eso es lo que tendría en la segunda ley de Newton del lado de las fuerzas, en la coordenada ahí. Hacemos un diagrama de fuerzas, necesitamos poner un sistema de coordenadas para decir cuál es el eje Y, cuál es el eje X. Hacemos un diagrama de fuerzas, dibujamos la fuerza peso hacia abajo y después vamos a la segunda ley de Newton y ponemos la fuerza peso, le ponemos menos m por g igual a masa por aceleración en I. Y con eso calculamos la aceleración en I. Y el paso siguiente es, una vez que sabemos que la aceleración es constante y cuánto vale, describimos la cinemática, que es lo que venimos haciendo en la clase anterior. Decimos, la aceleración es constante, tiene un movimiento mRV en este eje, etc. Acá es donde se unen, como pueden ver, la cinemática con la dinámica. La dinámica nos va a decir, es decir, conocer las fuerzas y las interacciones con las que actúa el entorno con nuestro objeto de estudio, nos va a decir cómo se va a mover nuestro objeto de estudio, hacia dónde, con qué aceleración. Y en general vamos a tener dos situaciones. No en general, pero en este curso vamos a tener dos situaciones. Una con sumatoria de fuerzas igual a 0, que nos va a decir que la cinemática va a ser un MRU, y otro con sumatoria de fuerzas igual un vector constante, es decir que nos va a dar aceleración constante y nos va a dar un MRV. Por eso estudiamos esos dos movimientos, porque son las soluciones de la segunda ley de Newton para sumatoria de fuerzas igual a 0 y para sumatoria de fuerzas igual una fuerza constante, una fuerza que la llamamos resultante, que es constante en el tiempo, que vale tanto y no cambia. Si además la fuerza cambiara en el tiempo, ahí tenemos otra complicación, ¿no? De que la aceleración nos va a cambiar en el tiempo y no tendríamos un MRV. Entonces, bueno, uno haría todo ese camino. Marco de referencia, sistema de coordenadas, objeto de estudio, entorno, diagrama de interacciones, diagrama de cuerpo libre de fuerzas. Diagrama de interacciones es el de los globitos, donde va a poner la manzana, interactúa con la Tierra. Después hace un diagrama de cuerpo libre, pone un sistema de ejes coordenados, pone la manzana como un puntito y le pone una flecha hacia abajo que es la fuerza peso, o la fuerza que la Tierra hace sobre la manzana. Como solo tengo movimiento en I, planteo la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas en I igual a masa por aceleración en I. En X, por ejemplo, no tengo fuerzas, la aceleración en X va a ser 0. En X tendría un movimiento rectilíneo uniforme, como la velocidad inicial en X es 0, me va a dar que se mantiene en el mismo lugar. Y en Y voy a obtener una ecuación de un MRV, ¿no? Con esta aceleración va a ser negativa, entonces se va a caer. Bien, así uno iría desde la dinámica, desde las interacciones, hasta el movimiento del objeto de estudio. Bien. Y bueno, y esto de independencia de movimiento está bueno porque podría pasar, por ejemplo, si nosotros tiramos una pelotita de manera horizontal, agarramos una pelotita y la tiramos de manera horizontal, vamos a ver un movimiento de este estilo. Este movimiento se está moviendo en dos dimensiones, o sea, este sería un gráfico tipo mapa, un gráfico vectorial, ¿no? En el cual estoy viendo una coordenada X acá y una coordenada Y en lo vertical. O sea, la coordenada X sería horizontal y la coordenada X sería vertical. Esta pelota solamente tendría fuerzas en la coordenada vertical, una fuerza peso en la coordenada vertical, y lo que estamos observando es que la aceleración, es decir, el cambio en la velocidad, se está dando solo en la coordenada vertical, que es donde está la fuerza. En la coordenada horizontal no tengo cambio de velocidad. En la coordenada horizontal la velocidad es constante. Entonces estamos viendo el carácter vectorial de la segunda ley de Newton. O sea, con la segunda ley de Newton podría tener que la sumatoria de fuerzas en Y es 0, pero en X es distinta de 0, o al revés, como en este caso, en X la sumatoria de fuerzas en X es 0, pero en Y es distinta de 0, y entonces tengo aceleración en Y y en X no.
Eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, en X tengo un MRU sin aceleración y en Y tengo un MRV con aceleración constante, ¿no? Y lo vemos en un objeto que nosotros lanzamos para el costado, o sea que es un tipo de movimiento bastante común. Bien, hasta aquí sé que es un montón, les pido disculpas, sé que es un montón, pero bueno, ya las voy a arreglar las slides para hacerlo más cortito. Pero bueno, hablamos de la primera ley y hablamos de que para que las leyes de Newton funcionen, para que la segunda ley de Newton funcione, el sistema de referencia tiene que ser un sistema de referencia inercial. Bueno, acá hay varios videos de YouTube en el que habla de estas cuestiones, de sistemas de referencia inerciales y no inerciales. ¿Y a qué apunta? Bueno, ¿a qué apunta, no? Esto que estamos diciendo. Esto que está acá es un péndulo llamado péndulo de Foucault. Hay un péndulo en el teatro argentino. Este péndulo lo que se observa es que si uno lo empuja, se empieza a mover, y si uno vuelve dentro de un rato ve que cambió su plano de inclinación. Es decir que a lo largo del tiempo va cambiando su plano de movimiento. Es decir que uno ve que primero se mueve de este a oeste y después se va moviendo, va cambiando su plano de movimiento. Uno estaría tentado a decir, bueno, hay una fuerza que está haciendo que esto gire, pero no encuentra ninguna fuerza que haga que esto gire. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que está fallando acá? Porque uno diría, bueno, acá está fallando la segunda ley de Newton, porque no hay fuerzas que hacen que esto gire. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que se está moviendo el piso. Es que nosotros, como estamos arriba de la Tierra y la Tierra está girando, nos estamos moviendo con la Tierra. Y en realidad no vemos que el péndulo gire, sino que lo que pasa es que la Tierra en la que estamos mirando, el sistema de referencia con el que estamos mirando el movimiento, es un sistema de referencia acelerado. ¿Sí? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Volvamos al ejemplo del globo, ¿no? Del globo en el tren. Yo veo un globo desde el tren, ¿no? Siento que el tren arranca, veo que el globo va hacia atrás y digo, tengo dos opciones. Una, pensar, hay una fuerza que tiró el globo hacia atrás y la voy a buscar y no encuentro nada que interactúe con el globo para tirarlo hacia atrás. La otra es las leyes de Newton no están funcionando porque mi sistema de referencia desde el cual estoy mirando a este objeto acelerarse es un sistema que está acelerado. O sea, no es un buen sistema de referencia porque estoy mirando un objeto acelerarse, pero en realidad no es que veo al objeto acelerarse, sino que mi sistema de referencia es el que se está acelerando. Este objeto está quieto. Es fácil darse cuenta, ¿no?, que algo se acelera porque yo lo siento en el cuerpo. Se siente en el cuerpo cuando un ascensor se acelera o cuando uno frena, ¿no?, en un auto. Entonces uno tira, viene arriba de un auto, tira algo para arriba, el auto frena y esa cosa que tira para arriba se le viene encima, se va para el costado y no piensa, hay una fuerza que hizo que tiró esto hacia el costado. Lo que piensa es el sistema de referencia del cual estoy mirando, que es el auto, aceleró o desaceleró, cambió su velocidad. Por lo tanto, en ese momento dejó de ser un buen sistema para aplicar las leyes de Newton. Entonces, lo que en general se llama, y van a encontrar en los libros, la primera ley de Newton, esto lo van a encontrar como la primera ley de Newton, dice, para aplicar las leyes, la segunda ley de Newton, es necesario que el sistema de referencia sea un sistema de referencia inercial. Y inercial significa con velocidad constante, es decir, que no está acelerado. Bien. Bien. Bueno, y acá hay un videíto de Rojo, un físico también. La Tierra gira, ¿no? También, sí, es cierto. Un físico que también es guitarrista. A ver si se puede ver. Pero sin embargo yo miro alrededor mío y todo está quieto. Este cuarto está quieto, los árboles están quietos. ¿Hay una manera de medir ese giro desde la Tierra? Uno podría decir, bueno, sí, miro el cielo de la noche, el cielo gira, eso implica que la Tierra está girando. No necesariamente, porque podría ser el cielo el que gira y estar la Tierra quieta.
A mediados de 1850, el físico francés Léon Foucault propuso un experimento maravilloso con un péndulo para demostrar. A ver si lo podemos ver. Que la Tierra gira. Acá tengo un péndulo de juguete. Acá está. Que si bien es muy sencillo, contiene la idea esencial de Foucault. Fíjense que si ahora pongo a oscilar el péndulo y giro la base, el péndulo tiende a mantener su plano de oscilación. Entonces la idea genial de Foucault es la siguiente. Acá tengo el plano de oscilación del péndulo. Pongo un péndulo en el polo norte, a medida que gira, el plano se mantiene fijo y va completando respecto de la base un giro de 360 grados en un día. Demuestro así que la Tierra gira. Y ahora viene un punto muy sutil. Para que el plano de oscilación gire respecto de la base, yo tengo que girar la base respecto de un eje vertical. Si en cambio ahora giro respecto de un eje horizontal, manteniendo la gravedad vertical, el plano no gira respecto de la base, se mantiene constante. Entonces, en el ecuador, donde el giro de la Tierra es respecto de un eje horizontal, el plano del péndulo de Foucault se mantiene fijo durante el día. En latitudes intermedias, el giro de la Tierra tiene una parte horizontal y una parte perpendicular, de modo que el plano del péndulo de Foucault completa un giro un poco menor dependiendo de la latitud. 360, un poco menos, nada. Lo maravilloso de esto es que el péndulo de Foucault no solo nos sirve para demostrar que la Tierra gira, sino que es posible también determinar a partir de cuánto gira el plano durante un día la latitud en la que estamos. En una Tierra plana, el péndulo de Foucault, independiente de la latitud, giraría 360 grados en un día. O sea que acá tienen una de las 485 maneras de refutar a un terraplanista. Bueno, no sé si lo podían ver, ¿no? Bien, además está bueno porque plantea por qué la Tierra no puede ser plana. Esto que es lo que llamamos primera ley de Newton, que es la necesidad de un marco de referencia inercial, es un detalle que es difícil de entender, que es también difícil de explicar, pero que que lo vamos a ir trabajando en lo sucesivo, y la idea es que ustedes se vayan apropiando de a poco de esa idea. Así que con esto terminamos la clase de hoy y nos vemos la próxima.